diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestro país. Según el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, la prevalencia de esta enfermedad en España es de un 14,8%, es decir, afecta a 1 de cada 7 adultos, lo que la sitúa en la segunda más alta de toda Europa. Y el gasto sanitario relacionado con la diabetes en nuestro país supera los 13.400 euros anuales, siendo uno de los 10 países del mundo con mayor coste por esta enfermedad. Para hablar sobre la situación actual de la diabetes en España, está hoy con nosotros la endocrinóloga Marga Jiménez, que es jefa de la unidad de diabetes del Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Decíamos que la prevalencia de la diabetes en España es muy alta, pero ¿cuál realmente es la situación en cuanto al control de la enfermedad? Bueno, la verdad es que la situación de la prevalencia de la enfermedad es exactamente la que habéis comentado. Quizá lo más grave es que la mitad de estas personas, sobre todo cuando hablamos de diabetes tipo 2, ni siquiera saben o conocen que tienen la enfermedad, y eso a veces puede dificultar el acceso no solo a este tipo de personas, sino la manera de iniciar el tratamiento o la educación terapéutica que se puede hacer en ellos, ¿no? Evidentemente, los resultados en cuanto a grado de control de la enfermedad, medido con los parámetros que nosotros utilizamos habitualmente, están lejos de ser óptimos y son muy similares a los de países de nuestro entorno, pero por ejemplo, a grandes rasgos, si hablamos de diabetes tipo 2, los últimos estudios publicados en España dicen que aunque la hemoglobina glicosilada en promedio en los pacientes con diabetes tipo 2 se situaría alrededor del 7,1%, es alrededor de la mitad de los pacientes los que cumplen los objetivos de control medidos por esta variable. Si pusiéramos a medirnos riesgo de complicaciones agudas, hipoglucemia grave, ajustes de los objetivos de control en función de la complejidad de cada caso, evidentemente pues aún sería más complejo de analizar. La situación en la diabetes tipo 1, bueno, tampoco está mejor. De hecho, el último estudio publicado, el SET1, dirigido desde la Sociedad Española de Diabetes, en pacientes con diabetes tipo 1, una muestra representativa de las personas con esta enfermedad en España, refleja que la hemoglobina glicosilada media de los pacientes con diabetes tipo 1 es de alrededor de un 7,6%, pero que no llega a un tercio de estos pacientes que cumplen los objetivos de control medidos con este parámetro analítico, ¿no? Si ya nos podemos a medir otras cosas como el tiempo en rango que utilizamos cuando hay sistemas de monitorización, pues bueno, claro, aún refleja más las carencias que tenemos en los objetivos de control actuales. ¿Qué implicaciones clínicas tiene para el paciente ese mal control de la diabetes? Claro, al final el fin último del tratamiento de la diabetes, para nosotros como equipo y para la persona con diabetes como miembro de este equipo, ¿no?, es intentar reducir la aparición y la progresión de complicaciones crónicas, tanto micro como macrovasculares. Evidentemente eso comporta que uno de nuestros objetivos principales sea que la supervivencia de las personas con esta enfermedad sea similar a la de la gente que no tiene diabetes, ¿no? Y si además podemos conseguirlo con una muy buena calidad de vida, pues diríamos que son los tres objetivos principales. El hecho de no cumplir los objetivos de control pone en riesgo todos esos objetivos que queremos alcanzar, ¿no? Y mayoritariamente pues el riesgo de complicaciones microvasculares, que es lo primero que aparece y que puede aparecer a partir de esos 10 años, se dice habitualmente, de evolución de la enfermedad. Por eso es tan importante actuar y actuar de manera intensiva, sobre todo al inicio de la enfermedad. Ujú. ¿Qué factores o cuáles son las causas que impiden un buen control de la diabetes? Bueno, la verdad es que las causas son múltiples, ¿no? O sea, ¿qué impide el buen control de la diabetes? Bueno, hay casuística del propio entorno sociofamiliar de las personas que tienen diabetes, de los conocimientos que tenga esa persona de cara a poder manejar ese tratamiento, ¿no? Y evidentemente eso, gran parte de eso lo podemos suplir utilizando educación terapéutica, ¿no?, para mejorar, entender esos conocimientos y ser capaz de integrar la diabetes en la vida de cada una de estas personas para conseguir los mejores resultados en salud. Pero también hay otros factores, ¿no?, que afectan de cara a conseguir estos objetivos de control. Algunos dependen de los propios profesionales, ¿no?, como podría ser pues, que la prescripción esté limitada de determinados fármacos, ¿no?, en algunas regiones, y que eso puede hacer que determinados pacientes no puedan tener acceso a fármacos que quizás son los más adecuados en su caso por las características que tienen o por el riesgo de complicaciones que presentan. Y por supuesto también la inercia terapéutica, ¿no? Evidentemente,
con la COVID lo hemos visto, ¿no? En diabetes tipo 2, pero se dan muchas otras situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces ves a un paciente después de unas vacaciones y los análisis están peor? Y todos justificamos que quizás han sido esas vacaciones, ¿no?, las que han motivado que esos resultados hayan empeorado, ¿no? Y así, si ves al paciente 2 veces al año, pues quizás en el mes de septiembre y en enero, y nos vamos escudando en las vacaciones para dejar que persista un mal control sobre el que deberíamos haber actuado mucho antes, ¿no? O sea, factores profesionales también existen, ¿no? Pues sobre todo eso, la inercia terapéutica o las limitaciones que puedan existir en la prescripción. Y luego hay otros factores más vinculados a la propia persona, ¿no?, que tiene diabetes y que quizá no evaluamos tanto porque muchas veces no hemos tenido ni la formación ni los recursos de manejo psicológico o de soporte psicológico a este tipo de pacientes, ¿no?, como podría ser la afectación, la aceptación de la enfermedad, ¿no? Cómo la acepto, cómo la integro, cómo decido que eso va a entrar dentro del autocontrol y decido cuidarme para evitar la aparición de esas complicaciones, el miedo a presentar complicaciones o el miedo a la hipoglucemia si es que la he presentado antes y que puede condicionar mis objetivos de control, la falta de motivación, ¿no? O sea, ¿para qué quiero cuidarme si yo ahora me encuentro bien y no me duele nada? Estoy tratándome para evitar complicaciones de aquí 10 años. A veces cuesta mucho explicarle esto a una persona, a un chico adolescente, ¿no?, con 17 años, que los esfuerzos que hace ahora son para evitar un riesgo de complicaciones 10 años después. Y evidentemente la adherencia al tratamiento, ¿no?, que es otro factor poco explorado por los profesionales y que sabemos que tiene un peso, que juega un peso importantísimo también en el grado de control. Para que la diabetes esté controlada, como comentaba, el control glucémico es fundamental. Y también comentaba que el conocimiento del paciente también es un factor primordial. ¿En qué medida influye la educación diabetológica en el mantenimiento de ese control? Bueno, la educación diabetológica o la educación terapéutica en diabetes es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes, sea cual sea el tipo de diabetes, ¿no? Porque al final, con educación no mejoras únicamente los conocimientos de la enfermedad, sino que implicas a esa persona en conocer por qué recibe ese tratamiento, cuáles son los objetivos de control comunes. O sea, somos todos un equipo buscando los mejores resultados en salud para esa persona y seleccionando las mejores estrategias terapéuticas en cada uno de los casos, ¿no? Hacen que la adaptación de esa diabetes a la vida de cada persona sea mejor, entienden los porqués, ¿no? ¿Por qué escogemos una cosa, escogemos otra? ¿Por qué en cada momento se realizan determinados cribados o se realizan determinados tratamientos? Y en definitiva, al final, todo ese proceso educativo lo que hace es empoderar al paciente, ¿no? O sea, hace que sea consciente de la importancia de autocontrolar esa enfermedad y de su papel fundamental en este equipo para intentar obtener los mejores resultados y con ello reducir el riesgo de complicaciones. Un tema fundamental es el cumplimiento terapéutico. ¿Existe una buena adherencia terapéutica en en los pacientes con diabetes? O de no ser así, ¿cuáles son las principales causas que lo propician? La verdad es que el tema de la adherencia terapéutica es un tema que preocupa globalmente en todas las enfermedades crónicas. Y de hecho, cuando miras estudios que se han realizado, por ejemplo, aquí en el hospital se realizó un estudio para comprobar la adherencia terapéutica en general en pacientes complejos, crónicos complejos, y se observó que a pesar de que las personas con esas enfermedades tenían un conocimiento adecuado y sabían perfectamente cuál debía ser su adherencia al tratamiento, cuando evaluaban globalmente si se adherían a todas las medidas que se les habían prescrito, únicamente un 3% cumplía absolutamente todo lo que se les había pedido. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que la adherencia sea tan baja si los conocimientos de esa población crónica compleja eran los adecuados, ¿no? Y cuando miraban qué factores se asociaban a mayor riesgo de tener peor adherencia al tratamiento, se remarcaba lo que se ha remarcado en muchos otros estudios, que al final el hecho de tener más edad, más número de enfermedades, más enfermedades crónicas, más complejidad en los tratamientos, al final más pastillas, más tipos de insulina distintos, más dosis de insulina al día, hacen que se perciba el tratamiento como más complejo y eso es lo que se asocia a una peor adherencia al tratamiento. Esto si hablamos de adherencia al tratamiento en paciente crónico complejo. Si hablamos donde podría estar, por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 2 y que tuviera una enfermedad cardiovascular o otras comorbilidades. Si hablamos de diabetes tipo 1 y tratamiento intensificado con insulina, con múltiples dosis de insulina,
donde muchas veces no llevan ningún otro tratamiento, pero sí llevan un tratamiento complejo con insulina. Existen varios trabajos últimamente que han reportado que hasta un 24% de las dosis de insulina rápida en bolus antes de las comidas se omiten, y hasta 1 de cada 3 dosis de insulina basal, que es muchísimo. Yo creo que el hecho de no haberlo preguntado con anterioridad ahora nos hace sorprendernos realmente de que haya esos datos, ¿no?, de omisión de dosis de insulina que son muy llamativos. E inclusive existe un trabajo publicado recientemente donde se les pregunta a pacientes con diabetes tipo 1 respecto a lo que han hecho en los últimos 15 días, y les preguntan específicamente con qué frecuencia se ponen las dosis de insulina rápida antes de las comidas. Y aunque todos reconocen que eso es lo que les han prescrito su equipo o lo que han aprendido en los cursos de educación terapéutica, únicamente entre un 50 y un 58% de esas personas reconoce ponerse la dosis de insulina rápida antes de las comidas siempre, mientras que el resto, por distintos motivos, ¿no?, por percibir el tratamiento como más rígido, por tener la impresión de que si me pongo la insulina durante o después, tendré más libertad para comer más o menos, la administran en cualquier otro momento. Y eso de administrarlo en cualquier otro momento, al final, no solo conlleva peores resultados en el control glucémico postprandial, sino que muchas veces conlleva que a uno se le olvide, ¿no?, porque ya ha pasado el momento donde me debería haber administrado la insulina y me la administro tarde. Así que al final los factores que podrían ir en relación, ¿no?, a esa disminución de adherencia podrían ser estos, ¿no?, o sea, tratamientos más complejos, otras comorbilidades, ¿no?, que aporten pues, más tratamientos, más dosis de insulina y distintos tipos de insulina, el percibir el tratamiento como rígido, si me la tengo que administrar siempre en el mismo momento, ¿no?, esa falta de libertad de no puedo comer lo que yo quiera, o inclusive pues eso, una falta de conocimiento exacto de los carbohidratos o de lo que voy a comer y cómo cuantificarlo y traducirlo eso en dosis de insulina. O sea, yo pienso que serían estos los factores. Hemos hablado de las causas o de los factores que inciden en esa adherencia terapéutica. Hablemos de las soluciones. ¿Cómo se podría mejorar esa adherencia y qué papel juega en esa ecuación la relación médico-paciente? Bueno, la verdad es que la relación médico-paciente juega un papel importantísimo, pero es que me atrevería a decir que no preguntábamos sobre aspectos relacionados con la adherencia hasta hace muy poco, ¿no? O no preguntábamos específicamente. Si nos centramos en pacientes con diabetes tipo 1, por ejemplo, tratados con múltiples dosis de insulina, tenías tantas cosas que preguntar cuando el paciente venía con una libreta, tenías que desgranar tantos datos numéricos que la consulta podía hacerse larguísima a medida que hemos tenido otros dispositivos o sistemas de monitorización continua de la glucosa que ya nos dan analizados los datos y hacen que el análisis de los datos glucométricos sea tan sencillo, se te abre la puerta a preguntar otras cosas que igual hasta ahora no preguntabas porque no tenías tiempo, ¿no? De hecho, cuando uno ve los datos glucométricos ahí, dice, me falta la insulina, ¿no? Cuando tengamos la insulina, seguramente pregunte otras cosas, ¿no? Pero el hecho de tener los datos ya estructurados abre la puerta a que pensemos en cómo se pone la insulina, porque cuando ves muy claras las gráficas te lleva a pensar, aquí no se pone la insulina, aquí la pone tarde, cuando le ocurre esto por la tarde, es decir, puedes deducir ya muchas cosas y eso ha abierto la puerta a que preguntemos al respuesto y ahí ha estado la sorpresa, ¿no? En gran parte el hecho de ver que se omitían dosis de insulina rápida o de insulina lenta o se ponían en momentos que no tocaban con una frecuencia muy superior a la que nosotros pensábamos a priori. Pues muchísimas gracias, doctora Jiménez, por habernos ayudado a hacer este repaso sobre la diabetes en España. Muchísimas gracias a vosotros.